Me sentía decepcionada conmigo misma por cómo había terminado todo. Después de haber tenido un enorme arrebato de adrenalina, al punto de querer hacer la operación, el pánico me invadió por completo, dejándome en el limbo y sin tener control alguno sobre mí. Aquello solo generaba en mi cabeza pensamientos negativos hacia mi persona y también la enorme sensación de que, tal vez, jamás podría llegar a ser lo que mi familia espera que sea. Algunas veces odio tanto el enorme peso que genera mi apellido. Cuando entré a la universidad, jamás me sentí insegura ante algo, jamás me llenaba de pánico al ver sangre y jamás dudé en mi decisión por la carrera. Sin embargo, de un momento a otro, el pánico y la ansiedad se apoderaban de mi cuerpo cada vez que alguien mencionaba un quirófano. Y aunque trataba de buscarle sentido a esa situación, simplemente no lo conseguía. Y no podía tomar terapia. Me aterraba enormemente descubrir cuál fue el motivo por el cual mi cerebro decidió cerrarse a ese recuerdo, eliminando cada memoria que me llevara al traumático momento. Sabía que era un trauma. Estudio medicina. Es obvio que, tarde o temprano, vería algo relacionado con la mente y el cuerpo, pero no quería saber qué tipo de trauma era. A veces culpaba a mi apellido y otras veces culpaba la presión que sentía por mis padres, pero nunca culpaba a lo que verdaderamente le temía. Entendía bien el sentido de protección de mamá hacia mí. Ella misma me habló sobre la charla que tuvo con Sarocha y su advertencia. Sin embargo, jamás imaginé que la suspendiera por 2 semanas. Era demasiado. Mamá había tomado las cosas exageradamente y, aunque todo fue mi culpa, Frin decidió tomar toda la responsabilidad y no comprendía el porqué. Agradecía mucho que todo se mantuviera entre el grupo y mi madre. Lo sucedido no llegó a oídos de otras personas y eso me tranquilizaba, pues ser señalada por haber tenido un enorme pánico ante una cirugía era algo que no esperaba. Ya suficiente reputación tenía con respecto a hacer las cosas a mi modo. Aún así, no pude estar tranquila en todo el día, y el recuerdo de la cirujana ayudándome a sobrellevar mi ataque de pánico se mantenía presente en mi mente. Era su día libre. ¿Por qué llegó al rescate? Considerando también que ella parecía no querer discutir como siempre lo hacíamos, Frin también había tenido un enorme cambio de actitud ante mí, y si antes pensaba que había sido por la conversación con mi madre, por alguna razón a mi mente llegaba la imagen de que tal vez cambió porque quería dar una buena impresión a su nueva enfermera. Dios, voy a terminar enloqueciendo si continúo de este modo. Ahora tenía una deuda con la persona menos favorita para mí y debía disculparme por lo sucedido. Ella estaría 2 semanas sin trabajar y ya que ambas compartíamos el amor hacia nuestro trabajo, lo mínimo que podía hacer era ir y pedirle una enorme disculpa. Y ahora la horneas por 30 minutos, susurro para mí misma, sin apartar la mirada del libro de recetas sobre mi enorme mesón. Siempre te gustaron las galletas, espero que al menos sepas hornearlas. Inútil. Vuelvo a hablarme, metiendo la bandeja en el horno y colocando el tiempo en el reloj. El silencio en mi departamento era enorme. No me sentía con ánimos para escuchar música o cualquier melodía, así que había decidido simplemente hornear algo con solo mis pensamientos escuchándose. Había decidido tomar un día libre. Le había dicho a mi madre que no me sentía muy bien y ella me lo concedió sin problemas, advirtiéndome que me vendría a ver junto a papá en cuanto terminaran la jornada. Aquello me pareció perfecto, pues también quería que mi padre me dijera cómo era posible que ahora estuviera trabajando cuando se supone que estaba en una gira para promocionar su libro. Se supone que se había retirado. ¿Cómo vas a saber dónde vive?, me pregunto, suspirando con fuerza y sintiéndome nuevamente frustrada.
Tomo el teléfono sobre la mesa y busco en mis contactos, encontrando el que estaba buscando. Al marcar el número, presiono el botón de llamada y, luego de 2 tonos, ella contesta. Más te vale que sea de vida o muerte, y ojalá que sea de muerte, porque estaba durmiendo. Me río por el enojo en su voz, observando el reloj. Son las 9 de la mañana, le recuerdo. Ella susurra un insulto, así que decido continuar. Prima, necesito un favor. Hablo con un tono de voz más dulce, escuchando cómo ella comienza a negar. No me hables con ese tono, señorita. Ya no estamos en la escuela, no me vas a convencer de nada. Charlotte estaba en su día libre y sabía bien que debía dejar de molestarla para que continuara con su descanso, así que me concentré en hablar sobre el punto a tratar. ¿Dónde vive Frin? Del otro lado todo está en silencio. Me miro las uñas y luego observo el horno, moviendo con impaciencia mi pie. ¿Te desmayaste o qué? ¿Para qué quieres su dirección? Su pregunta me hace regresar a la tierra, dándome cuenta de que, posiblemente, Charlotte está mega sorprendida de que aquellas palabras salieran de mi boca. Y también, posiblemente, ella no sabía lo que había ocurrido. A Frin no le gusta que la visiten, y mucho menos por su suspensión. Ah, sí sabe. Quiero disculparme. Mamá la suspendió por un malentendido y no puedo remediar nada, pero una disculpa estaría bien. Elevo una ceja cuando escucho su risa del otro lado. Charlotte comienza a carcajearse con muchas ganas, respirando con dificultad. ¿Dije algo gracioso?, pregunto enojada. ¿Te vas a disculpar? Su pregunta es entre risas. ¿Tú? ¿La chica que prefiere hacer las cosas a su modo y escapar de situaciones? ¿Tú que odias a Frin? ¿Tú que odias su modo de ser? Sí, deja de molestar y dime. La interrumpo, mirando el reloj nuevamente. Escucha, Beck, para mí es imposible de creer lo que harás, pero supongo que estás comenzando a madurar. Estoy tan orgullosa de ti. Giro los ojos, escuchando su tono de burla. Vuelvo a acercarme hasta el horno para observar cómo van mis galletas. Bien, te enviaré la dirección, y si matas a Frin, no cuentes conmigo para deshacerme de su cuerpo. Es tu problema. Eres tan idiota. Ella nuevamente se ríe, aclarando su garganta. ¿Cuándo me hablarás de su amistad tan extrañamente duradera? ¿Cuándo dejarás de ser tan entrometida? Abro mi boca en indignación, haciendo un sonido con mi garganta. Te hablaré luego de eso. Por ahora, solo te enviaré la dirección. Deberíamos hacer algo esta noche. Mamá va a venir junto con papá. Se supone que estoy enferma. Nuevamente, Charlotte se ríe. Pero puedes venir. También espero hacerles preguntas sobre su relación con Sarocha. Deja de ser entrometida, niña. Hago un sonido con mi garganta, alejando el teléfono de mi oreja para poder cortar la llamada. Minutos después, el mensaje de Charlotte llega. Me sorprendo al ver que la dirección está demasiado cerca de mi vivienda, así que me tranquiliza más saber que no tendré que rodear la ciudad. Finalizo con las galletas y las saco del horno, sintiendo un agradable aroma. Y mientras espero a que enfríen, me dirijo hasta mi baño, tomando una ducha completa. Tal vez las disculpas no harían que Frin regresara a trabajar, pero ella había dado su cuello por mí, así que debía ser al menos algo amable. La tirana se lo merece. Mientras me preparo, trato de no pensar en la situación que nos llevó hasta este punto, ya que suficiente había tenido con pasar toda la noche sin dormir. Tendría que tratar mis ataques de pánico muy pronto, pues tarde o temprano mi madre lo sabría y su reacción no sería muy tranquilizadora. Por ahora me concentraría en disculparme con la tirana y esperar en que acepte mis palabras, pues posiblemente ahora tenga mucho más enojo hacia mí.
Para mi sorpresa, las galletas tenían un agradable sabor, así que aquello me generó más confianza en mis talentos ocultos, agregando a mi lista imaginaria hornear más seguido, pues sabía hacerlo muy bien. Me coloco ropa cómoda, pero abrigada, pues las lluvias en Londres parecían no querer detenerse. Meto las galletas en una taza y tomo la decisión de caminar hasta su residencia, pues quedaba a solo unas 2 cuadras de mi edificio. Por alguna razón me sentía nerviosa, demasiado nerviosa. Frin me había visto en mi momento más vulnerable y supo ayudarme a manejar la situación, mientras que yo me mantuve en silencio, escuchando cómo mamá la suspendió por un escenario que realmente nunca pasó. Diablos, esa mujer me salvó el trasero. Al llegar al edificio, noto que es el mismo lugar donde Billy dejó a Nam en nuestra pequeña cita no oficial, lo que me hacía pensar en que tal vez todos vivían aquí. Y, por muy extraño que pareciera, imaginé que la enfermera Samantha también vivía allí. Los celos laborales son lo peor que puedo tener. Ingreso al lugar y le doy a la recepcionista mis datos, quien luego de anotarlos me indica lo que debo hacer, y con un guiño coqueto y un agradecimiento, tomo el elevador, presionando el último nivel. Aquellos eran edificios muy costosos y lujosos. Siempre quise tener mi departamento en un lugar así, pero a mis padres les pareció más cómodo el sitio que escogieron para mí, ya que esa fue su residencia cuando estudiaban. Llego al último nivel y solo veo 4 puertas en el lugar, así que me guío por el número que me dio la joven recepcionista y toco 2 veces la madera, esperando con tranquilidad. Ella abre la puerta a los segundos, mirándome con curiosidad y recorriendo mi cuerpo de los pies a la cabeza, elevando una ceja. Me sentía juzgada por estar allí, pero ya no podía retroceder. No eres la visita que esperaba. Ella se cruza de brazos, inclinándose para apoyarse en el marco de la puerta. ¿Qué hace aquí, señorita Armstrong? Tenía ropa deportiva, una camisa de mangas largas y un pantalón cómodo color negro. Su cabello estaba recogido en una coleta alta. Venía a disculparme por lo que ocurrió. Muevo la taza en mis manos, extendiéndola. Mamá tomó la situación de forma exagerada. Inclino mi cuerpo en una reverencia, esperando a que ella tome la taza. ¿Tuviste que llenarte de valor para hacer esto? Elevo mi cuerpo mirándola con incredulidad. Jamás imaginé que la princesa Armstrong estuviera disculpándose. Visualizaba un escenario más... ¿cómo decirlo? Tú corriendo a los brazos de tu madre, pidiendo que me regrese al trabajo. Tenso mi mandíbula, mirándola fijamente. ¿No le dolió decirlo? ¿Puedes solo tomar las galletas y aceptar mis disculpas? El enojo crece dentro de mi pecho, generando que presione mis dientes con fuerza. Ella tiene su postura serena y su tono de voz muy tranquilo, casi como si no estuviera haciendo nada malo. Idiota. El enojo aumenta aún más al notar cómo, a las afueras del edificio, un diluvio aparece desde los cielos, escuchándose fuertes relámpagos y vientos. ¿Cómo diablos me voy a regresar? ¿Cómo sé que no le colocaste algún laxante o veneno? Usted no parece ser muy fanática de mi presencia. Suspiro y sujeto la taza con fuerza, quitando la tapa y luego tomando una galleta, mordiéndola con enojo y masticándola. Todo bajo su mirada intensa. Frin se ríe y luego mete la mano en la taza, tomando otra galleta. Se enoja con facilidad. Usted me altera, le hablo con firmeza. Solo acepte mis disculpas. Un nuevo relámpago ilumina el pasillo, escuchándose fuerte el sonido alrededor. No puedo hacer eso. Ella muerde la galleta, manteniendo sus ojos en mí. Interrumpió mi día de meditación. Debe disculparse por eso también. Oh, y también por el café en mis documentos. Frunzo el ceño y suspiro, queriendo tirarle la taza en su cabeza.
Eres una idiota. Frin se ríe nuevamente. A las afueras, la lluvia no parecía querer ceder, lo que causaba más enojo en mí, pues estaba en esta situación por su culpa. Tú eres una niña tonta. Abro mi boca en indignación. Arrogante. Me acerco a ella, sujetando con fuerza la taza en mis manos, deteniendo el impulso de querer golpearla. Inmadura. Frin da otro paso, cruzando sus brazos para mantener su postura recta. Ambas nos quedamos en silencio, mirándonos a los ojos sin parpadear, creando una intensa batalla de miradas de la cual ninguna quería ceder. Frin mantiene una sonrisa de medio lado en su rostro, casi como si ya hubiera ganado aquella pelea, pero me mantengo firme en mi lugar, mirándola e insultándola internamente. Sabía bien que mi comportamiento era de una niña mimada, pero ella tampoco estaba siendo muy profesional, tomando mis palabras como un juego y dejándome en ridículo en medio de aquel pasillo. Un nuevo estruendo genera que salte del susto, haciéndome parpadear varias veces, a lo que ella aplaude y eleva su puño en victoria. Y me dice a mí inmadura. Resoplo, tapando nuevamente la taza para colocarla entre sus manos. Ella de inmediato la sujeta, riéndose. No me importa si acepta o no mis disculpas, debo irme. Por cierto, de nada, frunzo el ceño al mirarla. Aún no me agradece por salvarla de aquella situación. No comprendo lo que dice, pero ella parece ignorar mi mueca, mirando la taza para tomar otra galleta. Sus ataques de pánico son constantes, por lo que veo. Trago saliva al escucharla. Ella muerde una galleta, limpiando su boca con el torso de su mano. Aparecen en el quirófano, pero fuera de este se convierte en una fiera para el trabajo. Frin desvía su mirada concentrándose en algún punto del techo. Amanda no lo sabe, por lo que veo, y dudo mucho que James lo sepa. De otro modo no hablaría tanto de cómo espera que su hija se convierta en la mejor cirujana. Por favor, no les mencione nada. Me siento vulnerable ante sus palabras, así que me giro a ella acercándome un poco más. No quiero decepcionarlos. Hablo con sinceridad mirándola a los ojos, casi suplicándole con la mirada. También sufrí de ataques de pánico. Su confesión genera que abra los ojos en sorpresa. Frin se gira e ingresa a su departamento, dejando la puerta abierta, y como la curiosidad siempre ha sido mi mayor debilidad, ingreso también, siguiéndola. Pasé por muchas cosas para llegar a donde estoy. Mientras observo el lugar, me maravillo por lo hermoso que es, notando cuando ella coloca las galletas en otra taza. Aprendí a controlarlos. Tomo lugar en una silla cerca de su mesón. Rebeca, si no me permite ayudarla, tarde o temprano sus padres van a saber sobre esto. Trago saliva, bajando la mirada. No sé por qué suceden, simplemente llegaron a mí. Confieso, jugando con un anillo entre mis dedos. Ellos no están decepcionados de usted y dudo mucho que lo estén en el futuro. Elevo el rostro cuando escucho sus palabras. Ella se acerca, entregando la taza limpia en mis manos, alejándose para tomar un pañuelo y secar las suyas, subiendo las mangas de su camisa hasta sus codos. Sé que no le agrado, pero la puedo ayudar. Aclaro mi garganta y me coloco de pie, comenzando a caminar. Piénselo, Rebeca. ¿Por qué tenía esos ataques? Me detengo en medio de su sala observando su televisor encendido con una imagen de un paisaje en con música suave sonando alrededor. ¿La meditación ayuda? La curiosidad se genera en mí, así que me giro para mirarla. La meditación fue mi escape para esos ataques. Dirijo mis ojos a sus brazos, notando pequeñas cicatrices en estos, algo que no había visto hace un momento. Oh, esto fue otra situación.
extiende sus brazos, mirándolos. Le pediré un taxi si no vino en su auto. La lluvia está fuerte. Había olvidado por completo el clima, manteniendo mi mirada en la cirujana. Yo lo pediré, aclaro, comenzando a caminar nuevamente. Sin embargo, me detengo cuando llego a la puerta. ¿Por qué no le agrado? ¿Por qué yo no le agrado? Frin toma el control remoto entre sus manos, colocando nuevamente el video en su televisor. Estoy dispuesta a ayudar, señorita Armstrong. Veo un largo futuro en usted. Lo pensaré. Salgo de su departamento, cerrando la puerta detrás de mí, apoyando mi espalda en esta para tratar de pensar en lo que acaba de pasar. Qué extraño, susurro, comenzando a caminar. Tomo el elevador y presiono el botón que debo, llegando hasta la recepción. Para mi sorpresa, la lluvia parecía haber cedido por un momento y lo agradezco internamente, pues no había traído dinero conmigo, así que no tenía cómo pagar un taxi. Salgo del lugar y me detengo por un momento en medio de la acera, girando el rostro para mirar el departamento de Frin. Niego varias veces y comienzo a caminar, chocando mi cuerpo con el de alguien más, generando que suelte la taza de mis manos. «Oh, lo siento», me disculpo. La mujer se inclina para tomar la taza del suelo sonriendo. «Lo siento», ella me sonríe y luego eleva mucho más sus cejas. «Rebeca, qué bueno verte». Samantha me abraza, palmeando mi espalda. «¿Qué haces por aquí?» Era fácil saber lo que hacía ella aquí, así que niego sonriendo. Caminaba, es mi respuesta, moviendo mi cabeza para despedirme y continuar con mi camino. Ella mueve su mano para despedirse, caminando hasta ingresar por las puertas del edificio, saludando con confianza a la recepcionista y luego dirigiéndose hasta el elevador. «No eres la visita que esperaba». La voz de Sarocha resuena en mi mente una y otra vez. Miro por unos minutos más el edificio, suspirando y enojándome por alguna razón. Ella va a comer de mis galletas. Presiono mis dedos en el plástico de aquella taza, observando cómo ésta tiene un rayón por la reciente caída, así que me frustró más, pues había cuidado la taza por muchos años. Estúpida Frin. Estúpida Samantha. Estúpida yo.